Vamos a leer juntos la palabra de Dios el día de hoy. Iglesia, creyentes, bienvenidos. Nuestra lectura del día de hoy está en el libro de Hechos capítulo 20. Vamos a buscar juntos el libro de Hechos capítulo 20 y solamente vamos a leer el versos 24. ¿Tienes conmigo la palabra de Dios? Por favor, abre conmigo en esta hora. Usted que está en su trabajo o usted está escuchando el mensaje de día o en cualquier país que usted esté, lea conmigo Hechos capítulo 20, 24. Así dice la Biblia. Miremos la confesión del apóstol Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso, y estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice algo muy importante. Nosotros somos llamados evangelistas para dar testimonio de la gracia, del regalo que Dios nos ha dado a nosotros primero. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Primero tengo que yo comprender este evangelio que fue dado por gracia y así transmitirlo. Titulamos el mensaje para esta semana y pensando en lo que Dios nos ha dado durante estos meses, lo que yo debo aferrar, lo que yo debo disfrutar y lo que yo debo desafiar el día de hoy. ¿Por qué es tan importante el día de hoy? Y mañana, pastor, no olvide que el día de hoy está conectado con el futuro. Lo que hagamos hoy tiene mucho que ver en el futuro, pero también lo que hoy somos tuvo mucho que ver con el pasado. Demos gracias a Dios, porque hoy, en esta época, puedo aferrarme correctamente, disfrutar correctamente y desafiar en el campo, en cualquier lugar, hoy. Así como lo decía un viejo conocido refrán, no dejes para mañana lo que tú puedas hacer hoy. El día de hoy es muy importante. Hoy hay que transmitir. Hoy debo disfrutar. Hoy debo que desafiar. Hoy debo que vivir este evangelio. Dios nos ha dado todo dentro de Cristo. Miremos el texto bíblico como lo acabamos de leer. Al final Pablo dice, para dar testimonio del evangelio de la gracia. Así que Pablo dice, está bien si suceden las cosas, está bien si vienen situaciones. Yo quiero vivir dando testimonio del evangelio de la gracia que primero me fue dada del Señor Jesús a otros. Y viendo este mismo texto bíblico, como Pablo lo confiesa, el mismo escritor Pablo dice algo muy importante para nosotros. Y con esto quiero iniciar la introducción del día de hoy. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por la gracia del Espíritu Santo, escribe en Efesios capítulo 1. A través del libro de Efesios podemos ver lo que es la gracia. Capítulo 1, Pablo dice que fuimos escogidos mucho antes de la fundación del mundo. Y Dios, dice la Biblia, que Dios en Cristo nos dio todas las bendiciones espirituales y celestiales en Cristo Jesús. Imagínese esto. Y no fue porque usted era mejor. Ni siquiera nosotros habíamos nacido y Dios estaba pensando en nosotros. Esto es la gracia del evangelio. Nosotros debemos entender que todas las bendiciones no es porque seamos los mejores, sino que fue dada por Cristo Jesús y son celestiales, dice la Biblia. Cuando usted va al versículo 2, la Biblia dice que por gracia, por este evangelio que Dios nos ha dado, Dios nos dio su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos lo dio como promesa. La Biblia lo llama en Efesios 1, 14, 13, 14, arras de nuestra herencia, la garantía de nuestra vida. O sea que una vez que el Espíritu Santo viene a su vida, jamás, nunca más se irá de su vida. Por eso los que son salvos tenemos que tener esto en nuestra completa seguridad, creyentes. Y viendo el capítulo 1, hagamos esta pregunta entonces. ¿Por qué Dios nos dio todo esto? Ya lo dijimos, ¿verdad? ¿Es porque soy el mejor? ¿Porque mi papá y mi mamá son pastores? ¿Porque crecí en la escuela dominical? ¿Por qué Dios me ha dado todo esto? Pablo responde en el capítulo 2. Y en el capítulo 2, Pablo dice que todo esto fue dado por gracia. Capítulo 2, versículo 8 dice que para que nadie se gloríe, porque es don de Dios, dice Pablo. ¿Pero por qué fue por gracia? Lee el capítulo 2, versículo 1. Usted y yo estábamos muertos espiritualmente. Capítulo 2, versículo 2 dice que estamos en la corriente de este mundo y por eso teníamos que sufrir. Y el capítulo 2, versículo 3 dice algo más terrible. Por naturaleza éramos hijos de la ira. Y el versículo 4 dice, pero Dios en misericordia. Esta es la bendición que Dios nos ha dado a través de Cristo.
Por eso capítulo 8, 2:8 recalca que por gracia somos salvos. Usted está aquí sentado por gracia. Pablo mismo dijo que yo doy testimonio de la gracia de Cristo Jesús. Agradezcamos a Dios porque nosotros que estábamos muertos, llevados a la corriente de este mundo, rumbo al infierno, y por naturaleza éramos hijos de la ira, ahora tenemos vida eterna, ahora somos llamados bajo la obra del reino de Dios en nuestras vidas, en nuestro campo, y por último, ahora ya no somos hijos de la ira, sino hijos de Dios, de muerte a vida, de la corriente de este mundo a la corriente de este evangelio, y de hijos de la ira, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Dice Pablo, capítulo 2, versículo 7. Pablo recalca capítulo 2, versículo 7. Pablo dice, ¿por qué? Quiero que me acompañe a capítulo 2, versículo 7 de Efesios. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes, riquezas de su gracia. Una vez más lo repite Pablo, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No tengo por qué gloriarme. Realmente no tengo por qué orgullecerme de este evangelio. Mi único agradecimiento es que Dios me dio este evangelio por gracia. Y con este evangelio debo transmitir este evangelio de gracia a los siglos venideros, a nuestra siguiente generación, o como lo llamamos el mensaje pasado, a nuestra posteridad. Tenemos que ser entonces esos testigos del mensaje de vida, no solamente para hoy, sino mirando a nuestra siguiente generación. Una vez más, ¿qué es lo que yo debo aferrar el día de hoy? ¿Qué es lo que yo debo disfrutar el día de hoy? ¿Y en qué yo debo desafiar el día de hoy? Porque lo que hagamos el día de hoy se conecta con el futuro. Primero, ¿qué es lo que yo debo, pastor, aferrarme el día de hoy? No olvide que el día de hoy se conecta con el futuro. Así que el hoy es muy importante. Primero, no olvide que Pablo mismo lo compartió en capítulo 1 de Tito, al Dios que no miente. Prometió esto desde mucho antes de los siglos. Por los siglos lo prometió. ¿Qué es lo que él prometió? Dios hizo la promesa que iba a enviar a alguien. Iba a enviar a la simiente de la mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Este es el inicio de la corriente de este evangelio. Dios sabía completamente lo que estaba sucediendo en el huerto del Edén. Y de esto, Dios mostró la evidencia de que alguien iba a venir y se lo dijo a Adán y Eva. Adán y Eva lo transmitió también a sus hijos y Abel preparó el sacrificio de sangre viendo a la promesa que había de venir. Años después, Dios habla a Moisés y Dios le dice a Moisés, habla a los líderes de la iglesia, habla a los líderes del pueblo o de la iglesia, habla a esos líderes y dile, el pueblo de Israel va a salir de Egipto y ir al desierto. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificio. Y en el capítulo 12, de Éxodo capítulo 12, la Biblia enseña de que Dios al transmitir esto a Moisés transmite a todos los líderes y en cada hogar. La Biblia dice que comienzan a matar un cordero y a pintar en los dinteles de la puerta. ¿Qué simboliza esto? Que la muerte no iba a entrar a esa casa. La bendición de la salvación, de la Pascua. Esto es lo que nosotros tenemos que hacerlo personal. Esto es el evangelio. Esto es lo que yo debo aferrarme el día de hoy. Pastor, esto pasó, esto fue del Antiguo Testamento. Sí, años después, pasaron los años y Dios no olvida su promesa y le dijo a Isaías en una época de oscuridad, de idolatría, donde estaban matando a los profetas. Dios le dice a Isaías y le confirma, he aquí una virgen dará a luz y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Iglesia, nosotros no debemos aferrarnos a la palabra solamente como una historia. Es la promesa, porque en el Nuevo Testamento Dios cumplió esa promesa. ¿A través de quién? Juan 1:14 dice que la luz venía a este mundo y se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? Del cumplimiento de la promesa, de aquel que iba a venir. Y esto fue lo que Pedro confesó en Mateo 16:16.
Pedro confiesa algo que nosotros también tenemos que comprender y aferrar y proclamar en cualquier lugar. Pedro confiesa, tú eres el Cristo. ¿Y qué es esto? Tú eres el Cristo, la promesa dada por Dios, dada a los profetas en el Antiguo Testamento. Tú eres el cumplimiento de esta palabra, el Hijo del Dios viviente. ¿Es su confesión también? Es la promesa que Dios ha dado a nosotros. Donde quiera que vayamos, no es un concepto, no es un conocimiento, es nuestra confesión de vida que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aferrarnos a ello significa que tiene que ser personal. Tiene que ser mi evangelio. Tiene que ser mi Cristo. ¿Alguien lo dijo? Pablo lo dijo. En Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27, Pablo dice que este evangelio estaba oculto. Era una sombra. Y versículo 26 dice que nos fue revelada por la palabra de Dios. Y por la revelación de la palabra de Dios, ahora este Jesucristo, por los siglos de los siglos, es su gloria. Esta es la revelación que Pablo dice. Y Pablo dice, versículo 25, mi evangelio. Para Pablo no era cualquier evangelio, era un evangelio personal. Pablo sabía que lo que compartía era la gracia de Dios, la gracia de este evangelio. ¿Y usted cree que Pablo lo dijo solamente ahí? Lo volvió a repetir a su amado hijo Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8, Pablo confiesa meses, días, años, no sé, antes de morir, le dice a Timoteo este mensaje importante. Capítulo 2, versículo 8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Por qué David confesaba mi pastor? ¿Por qué David confesaba mi rey? ¿Por qué David confesaba mi alto refugio, mi salvación? Porque este evangelio es aferrarme a ella, que sea personal. Usted va en un río contra la corriente, llevado por este río, y usted ve una piedra. ¿Qué usted hace con esta piedra? Se aferra, no importa la circunstancia. Aférrese esta palabra, a este evangelio que es completo dentro de Cristo. Por eso nosotros decimos que el pacto eterno, suficiente y completo, es Cristo. Este es el evangelio que yo me debo aferrar. No solamente como una historia del Antiguo Testamento, sino como una promesa dada por Dios que se cumplió en el Nuevo Testamento, y Pedro lo confesó, y Pablo lo confesó, y yo lo confieso. Jesús es el Cristo. Jesús es mi Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con esta confesión, con este evangelio, al aferrarnos, dígame, ¿quién puede detener este evangelio? Número 2. Y si yo me aferro a esta promesa, este evangelio el día de hoy, entonces, ¿qué es lo que yo puedo disfrutar, pastor, el día de hoy? Una vez más, y lo dije en la introducción, yo no puedo dar lo que no tengo, y tampoco puedo disfrutar lo que no es mío. Este saco que, como ustedes lo ven aquí, esta corbata o estos lentes que usted ve aquí, si no es mío, yo no lo puedo disfrutar completamente. Si es alquilado o si es prestado, puedo disfrutarlo momentáneamente y tengo que entregarlo. Pero si es mío, puedo disfrutarlo en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier hora, o sea, 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que Dios le ha dado dentro de este evangelio que usted debe disfrutar las 24 horas? Una vez más, si no es suyo, usted no lo va a disfrutar completamente. Simplemente lo va a disfrutar por un día o por cierto momento. Lo que Dios me ha dado es el culto. El culto que puedo disfrutar en cualquier lugar. Muchos tienen el pensamiento del culto solamente por un día o el culto por un momento, pero el culto es la vida del creyente. El culto es disfrutarlo 24 horas. Pastor, ¿yo puedo disfrutar el culto en la mañana? Sí, porque el culto es estar delante de Dios. Pastor, ¿puedo disfrutar el culto en la tarde en el trabajo? Sí, porque el culto es orar en el campo y Dios está obrando con usted. Pastor, ¿puedo disfrutar el culto de la noche? Claro, agradeciendo a Dios, porque el culto se transmite con Emmanuel. El día de hoy nosotros, disfrutar del culto no se conecta a un solo día, a un horario. Se conecta con Dios las 24 horas.
Esto es lo que Dios le ha dado. Pastor, ¿y el domingo? El domingo está toda la bendición también. Usted se imagina cuando David dijo, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. El culto es la bendición más grande y Dios nos dio el domingo para reunirnos. Y cuando los creyentes se reúnen en el culto, los domingos, hay un solo corazón para darle la gloria a Dios. Y dándole la gloria a Dios en el culto, podemos recibir toda la gracia dentro de la palabra. Hermanos, ¿qué usted piensa? ¿Quién debe ser el protagonista del culto? ¿Quién debe ser el centro del culto? ¿Es el pastor? ¿Son los creyentes? ¿Son las personas que dirigen? Nosotros no venimos para recibir aplausos. El único que recibe toda la gloria es Dios. Así que el protagonista de la vida, el protagonista de la historia, el protagonista de la palabra y el protagonista del culto es Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo en que nosotros podamos ser salvos ni podamos darle toda la gloria. Pastor, ¿cómo yo puedo disfrutar de este culto completo en los días de la semana y el domingo? Dios nos dio la oración que conecta con Dios y la oración que disfruta del culto, la oración que recibe la gracia dentro de la palabra. Nosotros oramos así. Haga algo entonces, hermano o amigo, pastor o creyente. Venga unos minutos antes del culto. Ore leyendo el texto bíblico del día de hoy y reciba la fuerza a través de la oración. Dios le dará toda la gracia a través de este mensaje, a través del mensaje de ese domingo. ¿Por qué, pastor? Porque usted tiene que ser ese testigo del cumplimiento de esta palabra en el culto en la semana. Disfrute lo que ya es suyo. Y el culto es lo que Dios le ha dado, porque el culto es estar delante de Dios y el protagonista es Cristo. Y por último, en cualquier lugar, en cualquier ambiente que usted esté, desafíe el día de hoy. Y los que desafían el día de hoy, los que se levantan en cualquier circunstancia, en cualquier campo, o usted que está en cualquier país, se levanta el día de hoy, no sea engañado, por favor. No sea engañado por el ambiente. El ambiente que usted lleva en su país, en su hogar, en su campo, no es el mismo ambiente que el mío acá. Tal vez sea peor o tal vez no sea, pero ese ambiente no debe afectar nuestra vida. No podemos ser engañados por las circunstancias. No olvide que el ambiente, las circunstancias, las personas también cambian. Como creyentes que somos, como evangelistas que somos, tenemos que desafiar en el campo hoy. ¿Por qué? Porque tenemos los mejores calzados. ¿Cuál es el calzado que usted lleva en el campo? El calzado del evangelio. Ese calzado que lo guía en cada campo, en cada lugar. Ese calzado donde la obra del reino de Dios se establece en cada lugar donde usted vaya. Ese es el calzado donde usted tiene que usar cuando vaya a cualquier lugar, en cualquier situación que usted se encuentre. Ese es el calzado que Dios nos ha dado, el calzado para proclamar este evangelio del reino de Dios en su estudio, en el oficio, en la universidad, en el negocio, que podamos proclamar solo el reino de Dios. Así que desafíe con el reino de Dios en el campo, porque el reino de Dios es lo único que Dios nos ha dado, que quebranta el reino de las tinieblas y el reino de la oscuridad. Somos esos evangelistas. El día de hoy nos aferremos, disfrutemos y desafiamos en el campo por lo que Dios nos ha dado dentro de este evangelio. Quiero concluir el mensaje de esta hora. Usted que está en estos momentos trabajando o en la universidad o en cualquier lugar donde usted se encuentre, Dios los ha llamado a usted y a mí. Nosotros tenemos una identidad y no cualquier identidad. Primero, somos llamados embajadores del reino de Dios. No somos embajadores de este reino. Este reino es pasajero del mundo. Somos embajadores del reino celestial, del reino eterno de Dios. Y si somos esos embajadores, no seamos engañados por el ambiente nuevamente. Con esta identidad vayamos al campo. Segundo, somos llamados peregrinos en este lugar. No somos de este mundo. Somos peregrinos que un día irán a la patria, a nuestra patria celestial, al reino de nuestro amado Dios. Mientras tanto, en este campo, como peregrinos, desafiemos el campo en cualquier lugar. Un día nos mudaremos y nos mudaremos a nuestra bella patria.
Y mientras tanto, vayamos a cualquier lugar como embajadores y peregrinos. Y seamos esos conquistadores que no tienen temor al campo, porque con nosotros y en nosotros está el reino de Dios. Confiese, por favor, en el día de hoy, que toda nuestra vida, mi caminar, mi andar, mis pensamientos, que toda nuestra vida sea Emmanuel. Emmanuel, lo que debo disfrutar el día de hoy. Emmanuel, lo que me debo aferrar el día de hoy. Y Emmanuel, lo que debo con Emmanuel desafiar el día de hoy y transmitirlo en el campo. Una vez más, no olvide las palabras de Pablo cuando dijo esto a sus discípulos. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, dice Pablo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Aleluya. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, y termina Pablo diciendo, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Si vivimos por la gracia de Dios, transmitamos la gracia de Dios. Transmitamos este evangelio el día de hoy. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor. Que la confesión de Pablo sea nuestra confesión. Que podamos vivir agradecidos por todas las bendiciones que nos has dado a través de Cristo. Señor, en cada lugar, en cada momento, podamos darte toda la gloria, porque el protagonista de la historia de nuestra vida y del culto es solo Cristo. Te damos gracias por darnos esta palabra el día de hoy, que se cumplirá en nuestra vida y en el campo, Señor, y hasta nuestra siguiente generación. Te damos gracias. Oramos, Señor, por tu palabra el día de hoy. Guía a los evangelistas para que se puedan aferrar, disfrutar y desafiar este evangelio el día de hoy. Oramos. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén.